federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana con 40 segundos. Estamos empezando la primera mañana en un lunes absolutamente singular en materia parlamentaria, en materia política, a partir de los resultados de ayer, elecciones, y de la instalación como instancia final del balotaje del próximo 19 de noviembre. Recordamos, el dato principal, un dato que, salvo una encuesta de origen brasileño, no se estaba anticipando. Sin embargo, yo ayer hablaba con gente cercana a la conducción de Unión por la Patria y ellos me decían: sabíamos hace un tiempo que podíamos ganar, pero no decíamos nada por una cuestión de seguir trabajando con perfil bajo para asegurar el tema de la segunda vuelta, pero teníamos datos de la provincia que alentaban esta victoria. Para el resto, una sorpresa muy, muy importante, porque se suponía que Milei iba a estar encabezando, como pasó en La Paso, esta instancia de la primera vuelta y la posterior definición en noviembre. Comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, que estuvo trabajando esta noche tarde, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? Juan, ¿cómo les va? Muy buenos días. Sí, además ya tenemos el Congreso que se viene. Ya tenemos las definiciones de cómo será la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, donde también, contra todo pronóstico, porque en principio se esperaba que Juntos por el Cambio sea la primer minoría, va a ser Unión por la Patria con 105 representantes. Muy bajo igual, ¿no? Es una cantidad representativa, legislativa bastante baja, pero queda como la primer minoría. Y vamos a estar analizando, Pato, es muy interesante lo que sucedió ayer con los resultados legislativos, porque la cantidad de diputados que pierde Juntos por el Cambio fueron totalmente robados por La Libertad Avanza. Sí, claro. ¿No? Esto que le ha quitado La Libertad Avanza a este espacio político, donde en las distintas provincias, vos fíjate que entraban uno o dos por Unión por la Patria, y los que pertenecían a Juntos por el Cambio terminaron siendo desplazados por los representantes de Milei en las distintas provincias. Y ni que hablar que en el Senado de la Nación viene un nuevo panorama, un nuevo Congreso, donde estamos acostumbrados a ver a peronistas y radicales, pero ingresa La Libertad Avanza con un espacio de 8 senadores. Así que también interesante la lectura que se puede hacer de eso. Como veníamos diciendo, si Milei es presidente en noviembre, va a depender esto. No es muy favorable tampoco para Milei tener un espacio de menos de 40 legisladores. Pero si Milei no lo es, la verdad es que es interesante también cómo va a ser su postura y su manejo como oposición de cara a lo que va a ser el año parlamentario que viene. Un trabajo parlamentario que yo recién explicaba no se mostró en estos 2 años. Un poco porque era un bloque chico de 3, otro porque no lo convocaban demasiado y porque a él tampoco parecía importarle. Entonces, salvo en alguna ocasión que se discutió un tema de quórum, si sentaba o no La Libertad Avanza, el resto pasaba desapercibido. Ahora, bueno, va a ser un factor importantísimo, así que coincido con vos. Dato principal también de anoche a última hora: Facundo Suárez Lastra. Ni loco voto a Milei. Mi propuesta es una opción, en todo caso, republicana, liberal, pero progresista. De ninguna manera voto a Milei, que me parece que es la punta de lanza de un montón de apreciaciones en este sentido. Facundo Suárez Lastra, que fue diputado hasta hace 2 años
por el PRO, por Juntos por el Cambio, un hombre históricamente radical aquí por la ciudad de Buenos Aires, y un Gerardo Morales que también dicen que ayer estaba en absoluto desacuerdo con el contenido que tuvo el discurso, sin ningún reconocimiento para con los ganadores por parte de Patricia Bullrich. Señor Postararo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buenos días, Pato Vero. Y hablando de discurso también, me gustaría poner en la mesa digo, ¿cuánto tiene de triunfo Massa en estas elecciones y cuántos son errores forzados tanto de Patricia Bullrich como de Javier Milei? ¿Lo ganó Massa o la pierden esos dos? También creo que por ahí puede venir un análisis también. Cómo enfocaron, después de las PASO sobre todo, su discurso, a quién vieron como enemigo a cada uno, y creo que ahí también hay un poco de punta como para analizar por qué o cómo Massa logra dar vuelta a las elecciones, ¿no? Hay aires nuevos, se termina la grieta, lo dijo Sergio Massa en el día de ayer, y creo que Milei fue el mejor candidato justamente para venir a terminar con esa grieta y esta polarización que se venía dando en los últimos años entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, peronistas y cambiemistas o el PRO en sí. Y en este caso apunta, y me parece que los gestos fueron reiterados de un tiempo a esta parte, no solo por Sergio Massa, sino lo hizo Santoro en la ciudad de Buenos Aires, lo hizo Axel en la provincia de Buenos Aires al radicalismo. Ayer, inmediatamente, después de conocerse los resultados y antes de que hable Massa en el búnker, después él lo dijo claramente, ¿no? Teléfono para el radicalismo, para el Frente de Izquierda y para parte del porcentaje que votó a Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Ayer decían, en el día de mañana ya tiene que haber un acuerdo inmediatamente con uno de los principales gestores del radicalismo, que es Gerardo Morales. Bueno, temazo. Y el que vos decís es otra cuestión que a mí me interesa muchísimo, Juan. El rol de los opositores. Indudablemente hay mérito siempre del que gana, porque si no, no podés gestionar o lograr la victoria. Pero yo creo que lo que ha pasado con los otros dos candidatos me parece que tiene muchísimo peso. Yo analizaba, por ejemplo, digo, a ver, el discurso de Milei, quizás falto de experiencia, decir, bueno, yo ya tengo mi piso de libertarios duros. Y no cambió el discurso después, no buscó decir, bueno, tengo que agarrar una parte de Patricia Bullrich, que a lo mejor no es tan estricta. Y fue un techo su piso. Claro, su piso terminó siendo un techo. Y Patricia quizás también enfocando el enemigo en el kirchnerismo y quizás no decir... Viejo, una concepción vieja. Apuntando mucho a Massa o creyendo o subestimando ya o creyendo la posibilidad de que Milei era intocable, y bueno, robo de acá y me pongo como segunda fuerza acá. Creo que ahí también hay un punto que yo venía analizando desde anoche. Digo, ¿cuánto influyó esto? ¿Dónde vieron los enemigos y cómo... No, es que yo creo que lo que vos decís es clave, porque te digo algo más, ¿no? Que venía pensando algo similar. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que el oficialismo haya ganado con 12.4 de inflación y con el dólar a 1000? ¿Y sabes por qué se explica eso? Porque vos, en serio, lo que se tiene que preguntar los otros sectores, cuando digo otros sectores, son los sectores mediáticos dominantes, sectores empresarios, sectores financieros, sectores académicos privados. La verdad, no hay para poner en oferta otros candidatos que Patricia Bullrich y Milei. Si vos mirás América Latina, en América Latina vos podés discrepar con él en términos filosóficos o políticos, pero fue candidato Mario Vargas Llosa. En Uruguay fue candidato de los Colorados Luis María Sanguinetti, ¿me entendés? Chile tiene cuadros conservadores. Cualquier país tiene dirigentes de verdad. Acá te digo una cosa, perdió en la interna, pero Horacio Rodríguez Larreta era un tipo más preparado. Acá Patricia Bullrich siempre demostró que el traje de candidata le quedaba grande. Siempre. De candidata y de líder, además, teniendo en cuenta que nunca logró consolidarse como líder en un espacio político que venía desgastadísimo y que se notaba que estaban siguiendo... Siempre sos más mala que yo, vos, ¿eh? Soy muy mala. Pero como soy muy mala, te voy a decir una cosa. Lo mejor que le pudo pasar a Sergio Massa es una figura como Javier Milei, porque a partir de... Lo dije en DTV Noticias, a partir de el miedo a que venga, abro comillas, el loquito... te consolida como el mejor candidato teniendo en cuenta los índices económicos y otro de los ganadores para mí en estas elecciones fueron los sindicatos, los gremios. Los gremios ayer, la representación gremial estaba exultante.
Y lo que ustedes dicen también tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires, porque vos decís, ¿y qué pasó con lo que eran los puntos débiles del peronismo en la provincia? Bueno, pasó que enfrente tampoco enamoraban nada ni Píparo ni Grindetti. Y bueno, encima era dividida la oposición. Ahí va. No es que los cuestionamientos que hubo para la provincia fueron pocos. El 56% votó en contra de Kicillof. Pero estaban divididos con dos candidatos con muy poca convocatoria. Es lo mejor, por eso te digo, para mí la Libertad Avanza, para mí me parece que viene ya craneándose una proyección donde la grieta ya está desgastada, no va más. Y lo mejor es interrumpirla con un candidato outsider, ¿viste? Que es la figura que se crea en torno a Javier Milei, que además no solo le quita bancas en el Senado y en diputados a Juntos por el Cambio, sino que en la provincia de Buenos Aires, al ir dividido, favorece totalmente la elección de Axel Kicillof. Claro. Y así te voy a decir que la ciudad autónoma de Buenos Aires, el hecho de que haya estado Marra también, me parece que le sirvió muchísimo al peronismo, que logró un número con Santoro impensado para el porteñismo, que en este caso cuando iba y decía entre Jorge Macri y Marra, pero ¿viste? Es así, pero digo, es así como decís vos. Pero yo ayer decía que la derrota también de Juntos por el Cambio no es solo la derrota. Significa que también esos sectores conservadores, que son parte principalísima de la vida democrática, que hace años que buscan un candidato, digo, en su momento se separaron de Alfonsín, después ya con Angelós jugaban a muerte con Angelós, ¿no? Después en su momento coquetearon un poquito con el Pilo Bordón, con Chacho Álvarez, se fueron desencantando, se desencantaron de la Rúa. Después habían llegado con uno de ellos, que no era ni del radicalismo ni del peronismo, que era Macri, terminaron enojados con Macri. Ahora están desolados porque no tienen recambio a mano, porque Milei es un hombre no confiable para ellos. Milei es un hombre que confronta con los propietarios de los medios, le dice medios ensombrados, vos sos esto, vos sos lo otro, y los desacomoda. Para los sectores conservadores es un muy mal momento, perdieron más que una elección. No tienen referencia a cambio. Pero si esos sectores ya tenían acuerdo de esta nueva unidad nacional de la que habla Sergio Massa, donde los vuelve a abrazar. Yo creo que esa es una instancia, creo que obviamente el candidato Unión por la Patria no es un adversario, de ninguna manera. Tampoco era el elegido. Si vos veías los medios claramente no estaban con Massa. Pero a lo largo me parece que ahora, exactamente. A lo largo de todos estos años, digamos todo, porque desde 2003 a esta parte Sergio Massa se ha trabajado justamente para hoy tener este mejor panorama. No tienen un candidato antisistema. No es un antisistema, no es un kirchnerista puro. Y otro punto que también... No es Cámpora. Claro, que me gustaba mirar era también, hablando de líderes, el rol que cumplió tanto Cristina como Macri en estas elecciones creo que también jugaron. También. Porque Cristina no es el elegido de Massa, pero una vez más, te puede gustar Cristina, o no, se retiró. Miró más adelante, miró más allá y dijo, esto, vamos con la unidad, no nos vamos a fragmentar. No incomodó. Claro, no hubo interna. No incomodó. No desgastó. Y a Macri le pasó entre jugar con eso, le faltó esa parte también. Porque Macri hizo la gran Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 con Scioli. Exactamente. Claro. Era, viste, le ponía palos en la rueda a Bullrich, pero después la apoyaba. Elogiarlo a Milei en la noche en que pierde Bullrich era una cosa imperdonable. Y tanto en provincia como en nación, desgastar la interna, porque tuvieron internas muy pesadas, tanto por el Cambio, tanto en provincia, con Santilli y demás, y con la recta. Y después, creo para mí, ¿no? Faltó esa visión de decir, bueno, está bien, hasta acá hubo esta pluralidad que queremos, esta elección libre, y a partir de las pasos nos tenemos que unir. Tardó también mucho Patricia Bullrich en traer a la reta, o a lo mejor la reta tardó en acercarse, si se quiere, también, cualquiera de las dos visiones, pero eso tenía que haber sido el lunes a la mañana mismo, si se quiere, en visión de decir, bueno, aglomeremos, digamos, esta situación. ¿Sabés qué? Vos es que, volviendo a lo que vos decías, Vero, que es muy interesante, yo efectivamente creo, todos saben que Massa no es un antisistema, pero me parece que le están pasando todavía facturas que en algún momento van a caducar. Creo que no les gustó al sistema, no les gustó el regreso a las fuentes del peronismo, el regreso del año 2019. Preferían el Massa, que era como una tercera opción, o el camino del medio. Que creo que hay un gran mérito de Massa, porque la verdad, si Massa no hacía lo que hizo en el 2019... a lo mejor había compitiendo ayer 4 fuerzas, ¿me entendés? Y un peronismo con 20 y pico de puntos y un Massa con 17 y 18, más Milei, más Bullrich.
ese volver a las fuentes me parece que le llamó la atención y todavía le facturan esa cuestión. Además, me lo parece, que se tiene, yo coincido plenamente con eso, pero además lo que se tiene Vamos que leer. si coincidimos con... Sí, terminemos ya acá. estamos en el Terminemos horno. acá, Es pero- insólito, Dale, te digo que no. dale, Pasa una vez por año con Lo toda la que suerte. logra Massa, ¿eh? Pero, Dale, dale. pero además, el de volver a las fuentes, lo que hay que leer cuando la gente dice no, porque otra vez está ahí, es que Massa no volvió sin nada a la No, fuente. claro. Volvió con todo una estructura que yo siempre lo dije, es el mejor candidato Sí. con la mejor estructura, porque desde 2003 hasta parte se ocupó de construir el masismo, el Frente Renovador, y es de los pocos que tiene intendentes, concejales, legisladores bonaerenses, legisladores en las distintas provincias. Tiene si se quiere, una especie de aparato Perdóname, que... no, si se quiere no, tenía más aparato que el presidente. Por eso. Bueno, ahí está. No, claro. Cuando yo decía, no es lo mismo, no es lo mismo Massa que Scioli o que Alberto. Claro, No, por supuesto. claro. El sciolismo y el Exactamente, albertismo nada. no tiene tiene nunca nada. nada, claro. El masismo Y respecto- vuelve con una totalmente. estructura Claro. muy Y importante. respecto a lo que decía Juan, de que cuánto importan los errores y horrores de los adversarios, quedó claro que importan mucho. Claro. Pero yo creo también que en el lado del haber de Massa hay dos cuestiones. Primero, el hecho de ser ministro de Economía, que te habilita a la cuestión distribucionista que hiciste en este tiempo. Obviamente. Pero además, en tiempos muy mediáticos, la verdad que el comportamiento de Massa, uno puede decir casi que fue como impecable en los dos debates y ayer. En el medio de la emocionalidad incontrolable de Milei y a veces de Patricia Bullrich, desencajada, la verdad que Massa se muestra siempre como un tipo muy dueño de sí mismo. El segundo muy debate fue mejor que el jefe. primero para Y Massa. eso, claro, pero eso, ¿me entendés? Yo digo, te da tranquilidad, te da imagen de conducción. Me parece que eso, Y me supo parece que eso manejar sirvió, el aparato Pero bueno, del Estado. Y supo manejar, digo, el sí, te aparato van a del decir, Estado. de enfrente van a decir que lo que estás haciendo es emitir papel moneda. No, pero bueno, pero está bien, políticamente, van a decir, claro, está pero bien. políticamente Pero- también, sí, claro. al día después de las PASO, fue el primero que dijo, No. a los gobernadores fue, muchachos, Sí. bien, hay que jugar este partido, no es que ustedes ya lo jugaron. Bueno, también Axel lo dijo ayer, nosotros llegamos, pero esto no termina cuando Massa logre la presidencia, pero digamos. a mí te Bueno, digo la ¿se verdad. acuerdan que los gobernadores fueron los que pidieron que sea Massa el candidato? Claro, En el también, encuentro en el exactamente. CFI, También. cuando Bueno, desplazan a perdóname. Guado de Pedro y a Perdóname, Mansur. y que eso también explica, muy bien Benaín, porque eso también explica por qué se cambia el color de las provincias que había ganado Milei, Claro, me ¿verdad? dicen a mí. Porque ¿sabes qué pasa? Primero que ya los gobernadores en ese momento ya habían jugado su propia Sí. interna. Y además, tenían como candidato a Guado de Pedro, que no era el candidato de ellos. Entonces, obviamente que había retracción. Se cambia, que lo que pasa es que se cambia en la PASO, a Massa cuando lo definen. Lo definen Al último 24 horas momento. antes de la PASO. Claro. Todos desde a partir de ese momento trabajaron Claro, y los que claro. incluso dentro del Frente de Todos la realidad, y vamos a decir, no todos digerían tampoco a Massa como No. el candidato. Pero fue un proceso, sí. Claro, pero todos Pero se ahí alinearon estuvo y Tomaron Claro. jugo de limón y pasó. Sí, Tomaron sí, sí, jugo de- sí. Y Claro. además Sí, 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 sí. Massa se encargó de hacer una mega campaña, la realidad es esta, con esto de mejor que decir hay hacer. Para mí fue excelente esa estrategia porque él estando en el gobierno capitalizó justamente una demanda de la sociedad que era diciendo, bueno, vos me venís a prometer pero estás hoy en el gobierno. Él tomó las riendas de esa situación y se encargó de ir provincia por provincia y atender algo que es fundamental en la federalización. Claro. Sí. Las economías Regional, particularmente claro. de esas provincias. Totalmente. Fue y se reunió. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué sectores son los que importan? Y así fue, digamos, básicamente cómo llegó Massa y fue, Ahora, digamos, no. dando vuelta a esa imagen que había tenido en las Y PASO. siempre las derrotas muestran las peores caras. Claro. Perfecto, vamos enseguida con Gonzalo. Pero el debate que hay hoy, La Libertad Avanza, entre Iñaki Gutiérrez, que es el jefe de comunicación, y Lemois, por ejemplo, Sí, que es la que claro. ingresó como diputada, pero Sí, sí. se acusan de adicciones, se acusan de robo, una cuestión tremenda. Ahora en La Libertad Avanza. Y las facturas que hay también dentro de el propio Juntos por el Cambio, Sí, sí. porque ¿qué dice Larreta? Escúchame, a mí me corrieron cuando yo quería el acuerdo con Schiaretti. Mirá si tenemos los 7 puntos de Schiaretti hoy, Claro. te dicen, por ejemplo, ¿no? No, hay facturas para todos lados y hay, la verdad, mucha incertidumbre. Hoy le escuché a Miriam Bregman. Dice, es el día después, no podemos resolver nada, dijo Miriam Bregman,
Pero no me preguntes, ante una consulta de una colega, por supuesto que no son lo mismo Massa y Milei. De ninguna manera son lo mismo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Te lo vamos a resolver más adelante. Porque ahí, bueno, ayer hubo una convocatoria de Massa a la gente de izquierda, una convocatoria a la gente de Schiaretti. Ahora tienen que sumar todos. Y los dos tienen, por delante un camino complejo. Igual lo ven. Tanto se quiso abrazar con Juntos por el Cambio rápido Milei, pero abrazarte con Juntos por el Cambio, a lo mejor te abrazás con cierta parte del PRO. Una parte. Pero ahí se te cae el discurso anticasta también que venís sosteniendo. Y una cosa, Vero, porque hay mucha señora muy enamorada de Mauricio Macri y muy liberal que a lo mejor lo acompaña a Milei. Pero ¿qué pasa cuando lo escuchan a decir a Milei que Francisco el Papa es el maligno? Yo no sé si ese acompañamiento se traslada, ¿me entendés? Yo te digo que... O hablas de los chicos envaselinados. Que viendo el votante de Burrich es más el odio kirchnerista que tienen que cualquiera de las, promesas, de los discursos que puede decir Milei. De hecho, en esas cosas no se reparan. Sí. Por ahí nosotros le damos más relevancia, mira lo que dice, qué sé yo. Pero en realidad cuando vos ves el núcleo y la intencionalidad es, yo no puedo votar a Massa porque no puedo avalar 4 años de este gobierno, no puedo darle continuidad al kirchnerismo. Y también es una lectura también un poco superficial en un punto, porque hay que ver también cómo se va a comportar el kirchnerismo si Massa es presidente. Si Unión por la Patria va a seguir todo unido. Claro. Si el kirchnerismo no va a avalar... Recordemos que está el Fondo Monetario Internacional, que vienen cuestiones de negociación. Si el kirchnerismo lo vimos accionar en el gobierno de Alberto Fernández como accionó con el acuerdo del FMI, hay que ver más adelante cuando Massa tenga que tomar medidas acordes a, tender una situación con el Fondo Monetario Internacional y que no sean del nivel de progresismo que busca el kirchnerismo, ¿no? Te digo una cosa, en lo personal, pienso que por parte de Juntos por el Cambio, por parte de Milei, decir kirchnerismo, me parece que es una reducción interesada que yo la puedo entender. Pero la verdad, este fenómeno del masismo con el 36% y que pretende crecer, tiene componentes kirchneristas, pero es mucho más amplio. Más amplio. Y la palabra kirchnerismo, está claro que en el peronismo tiene fecha de caducidad. Exacto. Digo, hubo cafieristas, menemistas, dualdistas, kirchneristas y habrá masistas, ¿me entendés? Es una cuestión, la verdad, el fenómeno, si vos querés pegarle, decís kirchnerista. Pero si vos querés entenderlo, no es kirchnerismo. Por eso digo, es más, es un kirchnerismo casi te diría que en retirada. Muy en retirada. Esa es la gran diferencia, por eso digo que muchos no hacen esa lectura fina y se quedan con ese punto. Y aparte es más amplio. Igual estratégicamente, ese núcleo es el 23 que sacó. Digamos, ese es el núcleo que apunta al kirchnerismo y odia al kirchnerismo. Pero tienen que pensar más allá. Ese 23 ya lo tenés, no lo vas a cambiar aunque Milei diga que va a prender fuego. Y los 7 y pico de Schiaretti también. Sí, ahí qué tema el cordobesismo, ¿dónde van a ir? ¿Viste? Qué desastre Juntos por el Cambio en Córdoba también. No tengo el número fijo. Y perdóname, ¿y La Plata? Contame La Plata. ¿Viste? Palo a palo, unas centésimas a Lac Garro. Terrible. Pero ganó Alac, pero 4 o 5 votos de diferencia, o sea, estaba muy confiado Garro, estaba muy confiado de que ellos iban a renovar la intendencia en la ciudad de La Plata y impresionante. Sí, tengo que mirar después provincia por el dato que se me perdieron. Santa Fe también parecía que estaba con Bullrich y dio otra imagen. Sí. Bueno, a ver, la hora exactamente las 10 de la mañana con 25 minutos. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buen día. Muy buen día, Pato, para vos y para los compañeros allí en piso, arrancando una nueva semana aquí en el Congreso respecto a lo que tiene que ver con, lógicamente, la agenda. Por ahora no tenemos ninguna reunión confirmada. Esto es algo lógico teniendo en cuenta que el eje estaba puesto en lo que sucedió ayer domingo en esta elección general, pero que de todas maneras podemos ir abriendo un poco el juego y el panorama de lo que va a venir aquí en el Congreso, sobre todo en el recinto, pensando que se va a tener que empezar el tratamiento del presupuesto 2024, ¿no? En este contexto tan importante, tan intenso, tendrá que empezar a discutirse en la comisión que preside Carlos Heller este presupuesto 2024 para luego ser aprobado en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados. Al mismo tiempo,
de aquí al 7 de noviembre tendremos la próxima reunión de juicio político, en donde veremos si se hacen presente o no los 4 magistrados o presentan una nota por escrito respecto a los cargos que han elevado por las distintas causas que se vienen tratando en la Comisión de Juicio Político, y también al mismo tiempo pensando un poco en este proyecto que había pensado el propio ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a lo que tiene que ver con dejar como política pública de Estado el previaje. Ayer justamente me consultaba un colega chileno, ¿no?, respecto a, bueno, cuáles fueron los principales focos por los cuales pudo haber ganado esta elección Sergio Massa, y bueno, un poco la reflexión pasa por los números que se proyectan para el año próximo, pero también por este tipo de políticas que se han insertado en el último tiempo, ¿no?, como la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, el compre sin IVA, y ahora también proyectos como el previaje para que queden de manera fija, teniendo en cuenta que es una gran motivación para muchas personas que todo el tiempo, en los 365 días del año, quieren irse de viaje, por lo menos a algún lugar del país, y empiezan a poder hacerlo gracias a este proyecto. Pero bueno, más o menos ese es el panorama. Entendemos que también hay un proyecto muy interesante que se tiene que dar en el contexto, lógicamente, de una sesión especial como la exteriorización del ahorro argentino, para que justamente de manera voluntaria aquellas personas que no tienen declarado sus bienes, bueno, lo puedan hacer para que vuelva algo de ese dinero aquí a la Argentina. Un poco así va a ser el panorama de aquí a los próximos días, pero reitero, Pato, por ahora sin nada confirmado respecto a lo que tiene que ver con la agenda. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. 10 de la mañana con 28 minutos, cualquier convocatoria nos estamos comunicando. Estoy mirando, esto siempre viene bien, diarios italianos del mundo, pero en este caso es el Corriere della Sera de Italia, donde me llama la atención esto. Dice, tras un perfil de Massa en el que subraya los orígenes italianos del candidato peronista. Sergio Massa, dicen en el Corriere della Sera, el italiano. Es cierto, el padre es italiano, pero ni siquiera uno lo conoce por el Tano Massa tampoco, ¿no? El italiano. Dice, ha dado un vuelco a los pronósticos, apostando todo a la moderación y a una lluvia de subsidios y exenciones impositivas. El Observador de Uruguay destacó entre sus principales notas no solo el resultado de la elección, sino también el impacto de los comicios en el interior del país. Massa, dice, dio una sorpresa electoral al imponerse con más de 1.200.000 votos sobre el Libertario. El País de España también hace alusión a la remontada del ministro de Economía y su paso al balotaje con Milei. Bueno, así que nada, esto es lo que están indicando algunos de los diarios. En Brasil también están apuntando a el dato de lo que significa la victoria ayer y el ingreso en el balotaje de Sergio Massa y Javier Milei. El populista de extrema derecha, Javier Milei, no gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, titula The Guardian. Fíjate, los británicos, ¿no? Haciendo básicamente hincapié no tanto en la victoria de Massa, sino en el no triunfo de Javier Milei. Bloomberg, un medio absolutamente especializado en cuestiones económicas, la segunda vuelta del mes que viene resolverá por fin la interminable cuestión de quién se hará cargo de la imposible tarea de salvar un país antaño rico y al borde del colapso, dice Bloomberg. Bueno, algunas de las definiciones mirando los diarios del mundo. Para el presidente, Argentina debe elegir entre la ira y el miedo, dice el Washington Post. Bueno, la hora a las 10 de la mañana con 30 minutos. Así que nada, Vero, estaba pensando lo que vos decías. Venimos para el próximo Congreso de lo que fue la elección del 2019, donde, si yo mal no me acuerdo, en esa elección sacó un poquitito menos de 40 puntos Macri, 39,8 más o menos, frente a 48 puntos de Alberto Fernández. Por eso, obviamente, ahora están sacando 26 Bullrich
y 36 Massa. Obviamente que pierden los dos y pierden diputados. Porque como lo dijo la vicepresidenta de la Nación, es un escenario de tercios. Claro, ¿no? claro. La irrupción de Milei hace que justamente esos votos que tuvo en algún momento Juntos por el Cambio queden divididos frente a 3 candidatos y no la polarización que se había dado entre Macri y Alberto Fernández en el año 2019, ¿no? Es totalmente distinto el panorama en esta situación. Pero bueno, habrá que ver un poco cómo se van a alinear ahora este camino de construcción nuevamente, que yo insisto, me parece que un poco va de cara a... Creo que todos los espacios políticos que estuvieron llevando adelante gestiones en el país se dieron cuenta de que la grieta estaba totalmente desgastada, Sí, claro. y que tenía que venir una reconfiguración por las incomodidades que venimos viendo dentro de los propios Por espacios eso políticos. era raro, como decía Juan, toda esa promoción de Patricia Bullrich grabada aparecía hace mucho tiempo, donde comenzaba con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Donde ya el kirchnerismo había quedado muy mal ubicado con la aparición de Milei. Era como un discurso a contramano. Ayer ¿dónde estuviste trabajando? En Unión Nada por la más Patria. que en Unión por la Patria. Sí, Y terminó que 4 de la... Ella dice 4 de la mañana. Yo me acosté 4 de la mañana. No No terminó 4 de la mañana. no, porque yo no tenía... No, me fui antes. No, terminó... Tuviste que ir trabajando. Explicá que estuviste trabajando, tenés que escribir. Exacto. Claro, tenés Tenés que que escribir. grabar algo, trabajar para 8 medios. La composición, sobre todo, Sí. del Congreso de la Nación a Y la decime, madrugada es como... ¿con quién hablas? Porque había buen clima y hablabas por Mirá, hablar yo con fui todos. fui en Las Paso en agosto y fui en... Ahora. El día que llegué en Las Paso era un velorio, básicamente desde el vamos. Y cuando llegué ahora estaba todo exultante. Claro. Imagínate que ya tenían las definiciones desde el cierre de campaña, más o menos visualizaban que Sí, yo que tenía... era que iba a ser muy bueno el resultado para Massa. Algunos incluso ya estaban tirando manteca para arriba y decían, va a ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque los resultados en la provincia de Buenos Aires fueron impresionantes. Claro. Entonces, sabemos que la provincia de Buenos Aires es la más 40% importante del a nivel tira todo padrón para electoral. Y tracciona, bueno, ayer Axel lo mencionó y pasó esa factura de alguna forma. Dijo, por suerte no desdoblamos las elecciones. Claro, exactamente. No desdoblaron las elecciones, como en algún momento se pensaba, estaban especulando con esa... Ahí sí hubiera sido fatal esta situación. ¿Sabes qué? Porque, bueno, obviamente, si votaste a Axel Kicillof y no hubo corte de boleta, traccionaste a nivel nacional. Corregime, a pero Massa. me parece, vos también, Juan, pero digo, no tienen demasiadas cuestiones en común, no compartieron gobierno con Cristina, porque en el 2013 Massa ya no estaba. ya estaba Massa, y ahí sí era el ministro de Economía. Y era opositor, Kicillof. Massa. Totalmente. Pero, ¿sabes qué? Acá yo creo que tienen mucho respeto intelectual mutuo. Sí convivieron y muy bien acá cuando Macri era presidente. Acordate Eran diputados nacionales. Con la cuestión impositiva. Y creo que hay una buena relación personal, no sé si humana, pero me parece que hay mutuo respeto entre el ministro de Economía y el gobernador de Buenos Aires. ¿Viste? Vos en estos Sí, no 4 son amigos años, del alma, pero hay en estos una 4 buena años convivencia. no sí. te enteraste de ninguna diferencia pública nunca. No. Y De es hecho, más, y ojo, mirá que Cristina lo tenía a Kicillof auditando la gestión de Macri, de Massa ministro. Exacto. Pero creo que hay una relación personal positiva. Y te digo más, ayer también en el búnker estaban muchos representantes del gobierno bonaerense, Claro. claramente estaban todos ahí en el complejo Sí. de Chacarita. Yo no lo vi a Máximo Kirchner Yo tampoco. no lo vi, pero bueno, puede ser que estaba ahí, y yo no lo tengo Bueno, como muy lo que pasa es presente. que estaba en primer plano, como corresponde, el gran amigo de Kicillof, que es Carlos Bianco. Pero también Exactamente. fíjate que Carly Bianco, claro, es representante de Kicillof de la provincia de Buenos Aires, pero la que da la cara fue Victoria Tolosa Paz, que entra como segunda Claro. diputada de la provincia de Buenos Aires. No habló, o sea, no apareció, no se mostró para nada Máximo Kirchner, digamos. Pero Victoria sí, no la había Victoria. Victoria Tolosa Paz habló justamente con Bianco y Di Tulio, que va a Sí, continuar como y estaba senadora también, nacional. Estaba también Guado de Pedro, también. Claro, pero en el marco de las conferencias que se daban en la carpa de sí. prensa estuvieron ellos tres, o sea que Victoria Tolosa Paz sí habló Claro. y es la segunda. Sí. Y que estaba también Santiago Cafiero, ¿no? Estaba Cafiero también. Pero lo que te quería Sí. decir es que
ayer en el búnker, por el lado del quisilosismo, no Sí. sé cómo sería el Dale. axelismo, ya empezaban... Quisilofismo, pero dale. Ya empezaban a decir, bueno, y ahora Axel, con todo este porcentaje que Por tiene, supuesto. ¿cómo se va a parar frente a la cámpora también, no? Teniendo en cuenta las últimas tensiones que hubo entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof. No, ¿No es pero una nueva era también para el coincido. gobernador Perdóname, bonaerense? Perdóname, pero además de lo que tiene que ver con Kicillof, que le fue bien, la cámpora tiene desgajamientos internos serios que parten de que tiene agrupación propia el Cuervo Larroque, que si no me equivoco estuvo ayer arriba del escenario, Sí, el ¿viste? Larroque sí en un estuvo. costado. Sí, Efectivamente, pero creo que esos son los problemas, ¿no? Sí, creo que van a tratar de refugiarse. No tengo en claro, pero creo que ganó Julián Álvarez en Lanús, por ejemplo. También. No sé lo de Impresionante, Hurlingham. Termine en Lomas de en Zamora. Lomas de Zamora, no, efectivamente. no hubo corrupción ni hecho que Sí. apague. Sacó mucho más que incluso que en La Paso. Mirá vos. Mucho más votos que en La Paso. Yo ahí te Peligroso igual esto, ¿no? De Sí. que con algunos, o sea... Yo te digo, es cierto, pero digo, a ver, tampoco tenías, ¿qué tenías para dar la vida por Grindetti o por Píparo? No, sí. Píparo, acordémonos lo que pasó el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Y Tal Panamá Paper lo tenemos al otro compañero, digo. Sí, Y sí, además sí, digo sí, la sí. verdad, poco encanto personal, ¿no? Sí. Vos veías, digo, te puede gustar o no, pero en su momento Vidal era una candidata que vos decías, bueno, qué sé yo, Claro. puede ser una opción. Pero Píparo, y además divididos, ¿no? Como vos planteás, Benaín. En lo dividido fue Claro, clave. Claro. La Claro. división de la oposición entre libertarios. Además, porque fíjate lo que fue la campaña de agosto a esta parte. Claro, fue muy- Bullrich y Milei rozaban El lo discurso, similar, claro, ¿entendés? Era como exactamente. muy complejo en ese punto la división. O sea, era votar lo mismo en un Exactamente, punto, ¿no? Entonces, exactamente. favoreció ¿Está totalmente al la peronismo. diputada Jutrovic? Todavía no. A ver, hola. Bueno, yo creo haber entendido de que estaba la diputada. Presentación y estamos, por favor, a ver. Bueno, ahí estamos con la diputada Jutrovic, que me parece que está revisando la computadora. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Carlos Méndez saluda, buenos días. Buenos días. Bueno, bien, estamos contentos, por supuesto, en Tierra del Fuego y también por los resultados del resto del país. Así que la verdad que es una jornada para nosotros sumamente positiva. ¿Cómo fueron los números en Tierra del Fuego? Que no los tengo a mano. No, los porcentajes, acá, digamos, superamos, digamos, media dimos nacional. vuelta a la elección. Sí, más o menos por ahí. Y, por supuesto, quizás hubo resultados dispares en las distintas ciudades, pero básicamente, digamos, logramos, digamos, equilibrar, digamos, entre los tres conglomerados urbanos. Digamos, Unión por la Patria superó, digamos, a la lista de Milei, ¿no? De la Libertad Avanza. Sí, es importante eso. Para ¿Qué tal, Para Caro? nosotros, dale, Carolina sí. Verónica Benaim saluda. Es importante resaltar eso porque en las PASO justamente había sido Milei el candidato Exactamente. mayormente votado Sí. en Tierra del Fuego, y hubo un cambio muy importante donde también se trabajó mucho de los distintos municipios. Tengo resultados, por ejemplo, de los de Río Grande, donde, Unión por la Patria terminó teniendo un apoyo muy relevante de la ciudadanía allí de la ciudad de Río Grande. Carolina seguramente tiene los del resto de la provincia, Tolwyn y Ushuaia, pero el vuelco también fue una de las provincias que había llamado mucho la atención, el apoyo que había tenido Milei en las PASO,
frente a también esto que decís, ¿no? Los discursos en contra de la defensa que hace generalmente la provincia de Tierra del Fuego por la industria, la soberanía, y eso llamaba mucho la atención en la intención de voto de justamente de allá y que se dio vuelta. Lo que estoy mirando es... Y entra un diputado creo que la señal más importante es que, digamos, la señal más importante es que nosotros en las pasos perdíamos una banca de las dos que estaban en juego, y hoy tenemos la posibilidad de sostener esas dos bancas, y bueno, la otra que va a quedar va a ser para La Libertad Avanza, y bueno, quien se queda sin ninguna banca es Juntos por el Cambio. El Cambio. Para nosotros eso, bueno, es un dato no menor, porque es importantísimo que el Congreso, nosotros teníamos 3 bancas en juego. Exacto. 2, en la actualidad, hoy teníamos 2 diputados de nuestro espacio en el bloque del Frente de Todos, y uno era de Juntos por el Cambio. Ese Juntos por el Cambio se reemplaza por La Libertad Avanza, y nosotros logramos sostener nuestras 2 bancas, que bueno, para nosotros es algo importantísimo también, porque hay muchas cosas que tenemos que sostener desde el Congreso. Claro. ¿no? En total serían 4 bancas para para Unión por la Patria y una para La Libertad Avanza. Pero es de esto de los ejemplos que te decía, cómo La Libertad Avanza desplazó, se fue comiendo los lugares de Juntos por el Cambio en las provincias. Uno recuerda a diputados de Juntos por el Cambio, lo recuerdo a Roma, por ejemplo, y otro a Tito, tu amigo Tito. El que finaliza mandato es Tito, Stefani, ¿no? Stefani, ¿no? ¿O Frigerio? No. Tito tiene como yo hasta el 2025. Es Frigerio. Frigerio es el que finaliza mandato. Claro. Sí, lo que estoy mirando, los números que tengo acá son 38.2 para Massa, resultados finales, 33.8 para Milei y 14.9 para Patricia Bullrich. Son los números que tengo. Exactamente. Sí, son esos los números. Así que bueno, para nosotros ha sido, creo que ha sido, ahí quiero resaltar, ¿no?, el trabajo que nos dimos después de las PASO, después de la autocrítica, como dijimos que teníamos que hacer una autocrítica, no enojarnos y salir a explicar mejor, digamos, qué significaba el modelo del país que nosotros proponemos y qué significa el modelo del país que proponen las otras fuerzas políticas de la oposición. Y bueno, digamos, creo que ese trabajo dio resultado, y por eso también esa mayor diferencia en Río Grande, porque bueno, es nuestra ciudad industrial, ¿no? Por excelencia. Entonces me parece que ahí, pero también crecimos en Ushuaia, o sea, crecimos en todas las ciudades, pero con mucho, digamos, con mucho mayor margen en Río Grande, ¿no? Carolina, te voy a hacer una pregunta en tu doble carácter de mujer y además de habitante de una provincia como Tierra del Fuego, pero antes Salta, si no me equivoco, ¿no? Sos salteña de origen. Sí. Porque ayer se planteó un debate interesante sobre una decisión que toma Massa, que aparece hablando solo en el escenario, y después convoca a su familia y convoca a la familia de el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Entonces se planteó en un programa de televisión no adversario a ellos, decir, che, pero ¿no es un poco demasiado conservadora esta figura de decir yo me muestro con mi familia? ¿No es como una mirada demasiado conservadora? Algunos decían que era como contrastarla con lo que en esa materia no muestra Milei, ¿no? Pero otro compañero dijo, a ver, puede ser una mirada exageradamente conservadora para la capital federal, pero para las provincias, mostrarte con tu mujer y con tus hijos, mostrar a la familia, es un tema de mucho peso simbólico. Es la réplica de la escaloneta, chicos. La selección, cuando ganó, mostró eso también, ¿no? Los jugadores, lo ves a Messi con su... ¿Qué te parece, Jutrovic, eso? ¿Qué le parece? A ver, A ver, yo creo, y me ha pasado a mí, digamos, en mi carácter de candidata, creo que como todos tenemos esta cuestión de quiénes son nuestras personas cercanas, ¿no? Y para un candidato o candidata, el apoyo de la familia es fundamental y lo querés compartir con ellos, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Hay quienes tienen, digamos, una familia, a ver si se puede llamar tradicional. Claro, ¿no? A eso iban. ¿No? Porque dicen Buenos Aires, dice, no hay que mostrar tanto esto porque Buenos Aires es la capital del matrimonio igualitario, de las familias disfuncionales.
Entonces, decir, pero bueno, es Fuego, por ahí donde vas vos. Tierra del Fuego, si se quiere, Tierra del Fuego es, una provincia donde, claro, por su composición, digamos, en ese sentido es muy progresista. Es donde se realizó además el primer casamiento igualitario, aún cuando teníamos ley, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que no le daría esa connotación, por lo menos yo no lo veo así. A mí me parece bien, digamos, y no creo darle ningún tipo de connotación especial. Si Milei quiere subir con sus perros y con no sé quién más que considera su familia, estaría bien, digamos, sería el mensaje que él quiere dar. Pero para mí, además, digamos, la verdad, esta es mi sensación. Sin haber sido candidato, está claro que tus personas más cercanas son los que más tienen que convivir con el enorme peso que significa en términos de horas y psicológicos. Digo, tus hijos o quienes viven con vos, cargar con el peso de tu candidatura es una cuestión la familia pesada. de Massa, la familia de Massa es muy particular. Totalmente, sí. No es cualquier familia. Es una familia muy metida en la política desde hace un montón de años. Eso es lo que no es que la compañera de Massa es alguien que se dedica... Digamos, al contrario, los Galmarini lo sumaron a Massa. Claro, es así. Y los hijos también. Claro. Malena no es una persona ajena a la política, como le pasa a muchas personas que se conocen en ese ámbito, conforman una familia y siguen militando y trabajando juntos. En mi caso, si te doy un ejemplo, o sea, mi familia me acompaña, me banca, como decimos, pero no les gusta aparecer mucho en las fotos, etc. No, claro. O sea, tienen esa pronta, pero te puedo asegurar que están al lado mío, codo a codo y bancándome. Totalmente. Pero bueno, no les gusta aparecer en esos espacios, pero digo, si existe esa posibilidad y querés agradecerlo, y yo, digamos, no lo veo mal, no creo que quiera hacer un mensaje. Más allá que, como es cierto, ¿no? Hay provincias más conservadoras o comunidades más conservadoras que eligen quizás, que es una de las cosas que se fijan en un candidato, cómo está conformada su familia. Bueno, no sería el mío, o sea, no sería el caso de mucha otra gente, que lo que le interesan las ideas y las propuestas del candidato o la candidata, pero... No, la verdad que no lo había visto desde ese punto de vista. Creo que es muy común desde muchos años de la política y de distintos candidatos o candidatas que al momento de compartir un escenario para justamente celebrar una victoria de esta naturaleza están acompañados con la familia, ¿no? No es el primero ni el último. El que sí jugó con eso, con esa imagen, fue Morales. Gerardo Morales, recordemos que se había lanzado a precandidato a presidente, más allá de que después terminó en una fórmula con Rodríguez Larreta, pero yo estuve cubriendo ese día y él sí, incluso nos recibió los periodistas, mostrando a su niña y a su señora, a su pareja, Tulia. Básicamente, y quería mostrar, me parece que esa imagen celestial y conservadora de familia... Diputado. Qué mala que es. Nos acordamos de algunas declaraciones también, cuando uno escuchaba de los periodistas, decían la familia linda, blanca, pura, ¿no? Yo me acuerdo de alguna declaración por el estilo, digamos, en cuestión de comparar candidatos. Tal cual. Parecía muy feliz, ¿no? Acá, la verdad, los que estamos acá hace un tiempito, los conocimos al Pato Galmarini y a Marcela Durrié, 20 años antes que hacer... No, 20 no, pero 15 años antes que a Sergio Massa, efectivamente. Yo creo que Massa no es cualquier familia. Entró a formar parte de una familia política, ¿no? Marcela Durrié es, digamos, una histórica, si se quiere, de lo que es la paridad, ¿no? De la lucha por los derechos políticos de las mujeres, así que ahí está rodeado la principal de responsable muy activas en la política. La principal responsable de que haya, primero era una mujer cada 3, tipo, no había mínimo al comienzo. Y la que primero lo impulsa, era con el menemismo, 89, 91 logra eso Durrié. Y después es el 1 a 1. Sí. Y ya estaba trabajando hace muchos años en las políticas feministas de género en el Congreso. O sea, ellas logran el cupo, ella como diputada logra el cupo, ¿no es cierto? Es ese mínimo y logra el cupo y luego se avanza en el 2017 con la paridad, ¿no? Sí. Exactamente. Diputada Juan Postalaro la saluda. Quería traerle un poquito al Congreso de la Nación y que me cuente cómo vislumbra que va a ser
lo que viene el 2024 en materia de cómo quedaron distribuidas las fuerzas y si se puede aventurar una opinión de cuál de los dos candidatos quedó mejor parado con esta Cámara de Diputados que ya más o menos sabemos cómo puede estar constituida a partir de diciembre. Bueno, ahí vimos que nosotros, digamos, vamos a seguir no vamos a tener una mayoría propia, digamos, como oficialismo. En el caso que logremos sostener, y por supuesto que estamos muy confiados y esperanzados los resultados en noviembre, ¿no? Pero vamos a tener un Congreso nuevamente complejo, ¿no? Ahora con una nueva fuerza que va a integrar ese Congreso, en cuanto a que hoy ahí tenemos mayoría frente a todos, Juntos por el Cambio, y después estaban los partidos, digamos, con menos representación, pero digamos, ahora vamos a tener también esa situación compleja y bueno, sabemos, y ustedes lo han escuchado, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, lo entiende perfectamente y por eso no se cansa de repetir que él va a convocar a las fuerzas de la oposición para lograr los acuerdos, los consensos y tratar de formar un gobierno, digamos, de unidad con otros sectores de la política, ¿no? Porque si no va a ser imposible, o sea, no, digamos, en ese sentido no podríamos pasar leyes si no construimos esos consensos. Así que el Congreso va a estar igual de complejo que estuvo ahora y hay una gran tarea de las autoridades, tanto en la parte del Ejecutivo como en el Legislativo, para tratar de construir esos consensos, porque seguimos necesitando un montón de leyes para poder afianzar las políticas que venimos proponiendo, ¿no? Todos estos programas para tratar de reactivar diferentes actividades, la discusión que nos queda con el tema de cómo vamos a cuidar nuestros recursos naturales, el gas, el litio, prepararnos para las nuevas tecnologías, todo eso sigue en discusión. Algunas leyes de esas hemos podido sacar en esta última sesión y en sesiones anteriores, pero todavía quedan unas cuantas. Así que me parece que nosotros intentaremos como oficialismo darle continuidad a estas últimas estrategias de crecimiento que se ha planteado desde el Ministerio de Economía, desde nuestro gobierno, y eso necesita también el acompañamiento de las leyes. Así que así vamos a estar, digamos, con una situación compleja, porque ahora tenemos más fuerzas políticas, digamos, con una cierta cantidad importante de diputados con las que hay que consensuar. La Libertad Avanza creo que va a incorporar, no sé si llegan a 20 diputados más o menos, ¿no? Me parece que hay una veintena de diputados, más los que ya tienen en buena cantidad Juntos por el Cambio, así que hay que seguir por ese camino. Diputada, una consulta. Imaginemos que el balotaje se define en la isla de Tierra del Fuego. Digo, ¿qué debería hacer el oficialismo para llegar al 50%? ¿Cómo hace Massa para llegar le faltarían 13 puntos, al 50% más 1, y hay propuestas de abrazarse, que ayer ya partieron por parte de un Milei, que dijeron, mirá, no hizo un discurso loco, lo leyó, pensó lo que decía, y se abrazó a una futura alianza con Juntos por el Cambio, y por el otro lado, Patricia Burr, que dijo, yo no me rindo y no voy a reconocerle nada a nadie. Digo, ¿qué cree que podría pasar en Tierra del Fuego? ¿Cómo haría Massa para llegar a lo que le falta? Bueno, independientemente de por ahí las declaraciones, en algunos casos más rimbombantes, digamos, de algunos candidatos o no, también hay interacción con los sectores políticos que tienen su propia representación o su propia impronta en cada jurisdicción. Bueno, aquí hay que dar esa tarea, ¿no? De ir a buscar también esos consensos en fuerzas como, si quiere, Juntos por el Cambio, que al mismo tiempo es un interbloque y tiene adentro, ¿no? otras representaciones, el PRO, los radicales, algún otro sector, y bueno, hay que ir a hablar con ellos, ¿no? Porque lo que está proponiendo Sergio Massa es discutamos sobre el país que queremos, sobre los objetivos, y me parece que en eso podemos llegar a acuerdos. A ver, como nos pasa en el Congreso, muchas veces discutimos proyectos de ley en los que sabemos que estamos de acuerdo, que es el camino para avanzar.
a veces se mezclan las cuestiones electorales o las cuestiones de no dar el brazo a torcer porque no te quieren dar un triunfo, digamos, con la votación de un proyecto de ley, y el ejemplo más claro fue, ¿se acuerdan? Ganancias, por ejemplo, o la reducción del IVA en alimentos. O sea, es una bandera que más allá de que es una bandera del oficialismo hoy, también en su momento fue una bandera, si se quiere, de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en el Congreso no la votaron por X motivos, pero sabíamos que en el fondo hay un consenso. Entonces, bueno, hay que trabajar por ese lado. Me parece que hay que hacer eje en las políticas, digamos, en 4 o 5 ejes de políticas públicas que podemos coincidir, y en base a eso lograr ese consenso para el balotaje, ¿no? Me parece que también ese es el camino. Una pregunta. Así que, ojalá. A ver si cada cual hará su esfuerzo. Milei o Massa harán el esfuerzo de convocar esas fuerzas. Un candidato como Schiaretti, una persona que propone fortalecer la producción, el agregado de valor, y bueno, tiene muchas coincidencias en ese sentido con lo que propone Sergio Massa, ¿no? Una pregunta, porque recién Verónica me decía una cuestión que yo creo que está muy cerca de la verdad. Yo preguntaba, ¿qué pasa con ese voto de, por ejemplo, Mauricio Macri, que es un voto que lo acompaña por una condición de clase, un voto liberal, antiperonista, pero que ahora tiene que votar por Milei, un Milei que dice que la justicia social es una aberración y que el Papa Francisco es el maligno en la tierra? Digo, ¿no van a dudar de acompañarlo a Milei? Y Verónica me hizo una cosa que yo creo que es cierta. Me dice, no, Pato, pesa más el antiperonismo que otra cuestión. Jutrovich debe pensar como su comprovinciana, me parece. A ver, no sé. Mira, en algunos casos, digamos, acá tenemos un nuevo actor en la política, ¿no? Milei es un nuevo actor en la política, ¿no? Sí. También puede llegar a pasar que, como se notó en estas elecciones, se construya el anti, digamos, Milei por las cosas que han sucedido y sus declaraciones en la campaña, ¿no? También puede ser que se construya eso. Digo, no soy una analista política para nada, simplemente doy una opinión. Hay intenciones quizás de algún sector de Juntos por el Cambio de fortalecer la figura de Milei y perder todo protagonismo político. O sea, ¿les sirve también? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? Si esa es la alternativa que pueden analizar. Corren ese riesgo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que también hay un lugar ahí para explotar. Pero es verdad, Verónica sabe muy bien, conoce, que hay gente que tiene muy puesta la camiseta del antiperonismo, y me parece que ese es el desafío que tenemos, y uno el antikirchnerismo, ¿no? Uno lo ve en la calle cuando hace el mano a mano con las personas y le decís, pero te va a quitar el subsidio, pero y yo igual voto a Milei, porque no quiero que vuelva que siga el peronismo, no quiero, o sea, el votante te dice eso, el votante de Bullrich te dice, y la verdad que yo no. En esta campaña he escuchado, ¿no?, hablar de exterminar el kirchnerismo, por ejemplo. Claro. ¿No? Hablaba en esos términos. Hablaba, bueno, así, exterminar el peronismo, exterminar el kirchnerismo. Claro. Yo creo que también existe, digamos, relaciones interpersonales, de construcción política, de cuidar lo que tenemos en cada provincia, que pueden llegar a ser, digamos, la posibilidad de diálogos y de construir estos votos, de la necesidad de contar con más votos para este balotaje. Así que esperemos que no, porque creo que esas son las grietas que no le han hecho bien a la Argentina, ¿no? Me parece que es lo que está planteando Massa, vuelvo a repetir, respecto a convocar a todas las fuerzas políticas. Sí. Algunos se les han enojado, ¿no?, incluso por estas palabras, convocar a las fuerzas políticas de la oposición, porque si no existe esa convocatoria y logramos esos acuerdos mínimos, esos presupuestos mínimos, digamos, de políticas de Estado, va a ser muy difícil construir la Argentina que al menos nosotros queremos. Ahí estamos, Carolina Jutrovich, diputada, muchas gracias y buenos días. Diego, que tenga buenos días. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa, estamos con el señor Juan Postararo, estamos con Verónica Benaim. Estoy revisando, pero si yo no me equivoco,
esta va a ser la segunda oportunidad donde vamos al escenario de balotaje. Tuvimos el balotaje de Daniel Scioli frente a Mauricio Macri en el 2015. Tuvimos el no acontecido de Menem y Kirchner en el 2003. Que se bajó Menem. Exactamente. Algunos incluso hablan de una posibilidad de, como Milei se referencia tanto en el menemismo y su líder máximo es Carlos Saúl, hablan de se bajará, hará la misma que Menem. Un dato futbolero de esto. Todos los que ganaron en primera vuelta y fueron al balotaje, luego lo perdieron. Quizás si Massa logra ser presidente... Un solo caso. Bueno, claro, pero... Es el caso de Scioli. Bueno, claro, y si se quiere, digamos, el de... Claro, por muy poquito. Y si pasó lo mismo, si se quiere, con Carlos y Néstor Kirchner. Claro. Había ganado Menem y luego terminó siendo el presidente Néstor Kirchner. Si revierte esta historia... revierte la estadística, Massa también. Ya vamos a la pausa, pero yo lo que efectivamente es buen dato ese, Juan. Lo que pasa es que, para ponerlo en contexto, en el año 2015 Macri era un candidato muy angelado. ¿Por qué? Porque venía de 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires, que era como una gran vidriera. Porque la historia de amor con Elisa Carrió y con el radicalismo recién había comenzado, ¿no? Porque Scioli venía muy desgastado por la reticencia, como contaba Verónica, de Cristina Kirchner a apoyarlo. 12 años del kirchnerismo. Hablaban de que, acordate, el candidato es el proceso, ¿no? Claro. El proyecto. Así que la verdad que era otro momento muy, muy distinto. Hasta en su vida personal estaban en un momento diferente, acordate del beso de Mauricio con Juliana, ¿no? Era otro momento. Macri era el candidato que no iba a saquear al Estado porque venía del empresariado, ¿no? Es buena era un candidato de consenso de los medios periodísticos, del sector empresario, cosa que ahora, la verdad que para esos sectores es como, bueno, lo hablábamos antes, a Milei pueden compartir alguna idea de Milei en materia económica, pero en el resto tienen diferencias. Sí. Bueno, la hora, las 11 de la mañana y 1 minuto, la pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo. Y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo.
tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta, en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la noche de los museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
Muy bien, bueno, exactamente la hora 11 con 10 minutos. Take it easy, please, un poquito. Vamos, por favor, con el señor Juan Postararo. Postararo, ¿de qué hablamos, por favor? Diga. Bueno, vamos a hablar de uno de los proyectos que se viene todavía, como bien decimos, no tenemos fecha para el inicio de sesiones, ni mucho menos, pero hay proyectos dando vuelta que buscarán aprobarse antes de fin de año. Uno de ellos es el llamado Previaje y bueno, tenemos algunas placas para comentarte un poco de qué trata este proyecto. En realidad es convertir en ley este programa que ya se viene haciendo en reiteradas oportunidades aquí en la Argentina y que apunta a fomentar el turismo. Se trata entonces de este programa que técnicamente es el régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística. En una segunda placa vamos a ver cómo, bien, este proyecto entonces incluye la continuidad, como decíamos, del reconocimiento de un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Y aquí, como para fomentar este programa, apunta también a la incorporación, a la reducción de las cargas patronales para aquellas empresas que incorporen nuevo personal en todo lo que tiene que ver en el rubro turístico, hotelero, gastronómico de la Argentina. Ahora vamos en una placa más a entrar en profundidad sobre estos incisos. Por ejemplo, propone la reducción del 80% de la alícuota durante los primeros 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. También apunta a los siguientes 12 meses a una reducción del 50% y en el tercer y cuarto periodo de los 12 meses será del 40%. Estos son algunos de los incentivos que este proyecto propone para aquellas empresas que incorporen, entonces, como decíamos, nuevo personal. Pasamos a una placa más. Bien, acá tenemos la reducción del 100% entonces durante los primeros 12 meses cuando se trata de incorporación laborales debidamente registrada de mujeres. Es un punto interesante del proyecto para aquellas que son menores de 24 años y mayores de 55, para personas con discapacidad y personas que previo a su contratación hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo. También es otro de los puntos que apunta este proyecto a que se pueda incorporar gente que actualmente cobra o es beneficiaria de programas sociales para de a poco y progresivamente ir convirtiéndolo en trabajo genuino. Este es uno de los puntos que se viene discutiendo en diferentes proyectos. Bueno, uno de estos también apunta a esa posibilidad de convertir los planes sociales en trabajo genuino. Pasamos a otra placa. Va a haber bonos también en cuanto al crédito fiscal. Los beneficiarios del régimen podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Y para las pymes, el bono ascenderá a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas, ¿sí? Son incentivos que este proyecto, entonces, insistimos, propone para las empresas que están en el rubro hotelero, gastronómico y turístico de la Argentina. Tenemos una más. Para las microempresas, los bonos de crédito fiscal se incrementarán al 50%. El bono entonces podrá utilizarse para la cancelación de los montos a abonar de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado e impuestos internos. Y también habrá líneas de créditos a tasa subsidiadas para las empresas comprendidas en el sector. Una placa más. Bien, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa lanzó un informe, ¿sí?, que revela que durante el último fin de semana largo viajaron por el país 1.500.000 personas y gastaron más de 111.000 millones con una suba del 8,3% de gasto promedio a los valores constantes en la comparación interanual. Frente al mismo fin de semana del año pasado viajó un 15% más de turistas, dicen entonces desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, como para revalorizar o para dar un poco de incentivo a este programa y ponerlo en valor. También estuvo cuestionado durante el último debate entre los candidatos, sobre todo Patricia Bullrich, que no estaba muy
conforme o no abonaba, digamos, a la continuidad de este programa y mucho menos, por supuesto, pasarlo a ley, algo que sí viene fomentando Sergio Massa y que, bueno, está ahora ya en la Cámara de Diputados, pronto a ser evaluado para pasar en el recinto. Todo esto, por supuesto, cuando haya fecha. Por ahora nada. Perfecto, caballero, muchas gracias. Y ahora decimos esto a las 11 de la mañana y 15 minutos. Decimos lo siguiente. Por supuesto, el gran desafío tanto para Massa como para Milei es llegar al 50% más 1 y ganar el balotaje. Es muy complicado para los dos, pero míralo desde este punto de vista. Cuando logre sumar 10 puntos más Massa, necesitará 17 Milei para lograr lo mismo. Es un temón cómo se logra. Van a ir a buscar votos de todos lados, es complicado para Massa, pero imagínate para Milei, que tiene que lograr de algún lugar 20% más para estar en el 50%. Este dato viene de Córdoba. Córdoba es una provincia decisiva porque están prácticamente en 7 puntos y están afuera del balotaje. ¿Van a votar todos iguales? ¿Va a pesar la teoría Benaim respecto a algunos votos macristas? Donde, ¿qué es lo que digo? Por historia van a estar más cerca de Massa que de Milei. Digo, Massa fue candidato con De la Sota. Massa y Schiaretti casi forman un espacio común antes de que Massa acordara con Alberto Fernández y con Cristina en el 2019. No el siglo pasado. El peronismo federal. El peronismo federal. Estaba Pichetto. Pero, como bien dice Benaim, pero ¿sabés qué? Lo que queremos esencialmente es que no gane el kirchnerismo, te van a decir en Córdoba. Así que veremos. Pero el dato que estoy mirando es el siguiente. Está claro, cómo venimos, que hubo intendentes del radicalismo que se portaron bien con nosotros. Esto lo dice el schiarettismo. Hay mucho revuelo porque intendentes que la verdad no estaban ni conmovidos ni seducidos por ningún atributo de Bullrich estaban más cerca de Gringo Schiaretti que del palo. Y esto generó los 7 puntos que sacó casi Schiaretti. Y la gran pregunta es, ¿a dónde van estos votos ahora? Mira, con respecto a Córdoba, lo que yo te decía hoy es impresionante cómo desplazó La Libertad Avanza a Juntos por el Cambio en la legislativa. En el 2017, Juntos por el Cambio había logrado ganar 6 bancas. 2017. Exactamente. Y ayer, en lo que fue ayer, solamente se quedó con 2 de esas 6 bancas. Perdieron 4. En la Cámara de Diputados. Perdieron 4 y suma 3 La Libertad Avanza, eso más las otras 3 del cordobesismo. Cordobesa, ¿no? ¿En la unicameral cordobesa o acá? No, en el Congreso de la Nación. O sea, en 2017 Juntos por el Cambio había ganado 6 bancas por la provincia de Córdoba. El resto se repartía con el schiarettismo. Estaba Las Carrizo, estaba Rodrigo de Loredo, estaba Pero en estas elecciones Mario Negri, solamente logró 2 de esas 6 bancas. 3 ganó La Libertad Avanza y el resto la reparte el schiarettismo, que son 3 más, me parece. Mirá vos, sí, el schiarettismo celebró que ganaba una más, sumó una más. Pero impresionante el desplazamiento de Juntos por el Cambio en ese punto. A eso es a donde voy cuando te digo cómo, si empezás a mirar provincia por provincia, cómo se irrumpió La Libertad Avanza. Ayer, hablando de lo que vos decís, ayer trataba una colega con muy buena gimnasia de sacarle alguna opinión a Yarlora sobre qué iban a decir ellos. Y Yarlora lo único que elogiaba era la muy buena elección federal que había tenido Schiaretti. Y me parece que no le van a sacar una definición a Yarlora. ¿Por qué? Porque Córdoba es una provincia que casi funciona como un partido provincial, donde tiene que arreglárselas con el presidente que sea. Digo, ¿te imaginás que no los veo apoyando explícitamente a Schiaretti, a Massa para que gane Milei? O al revés, no los veo apoyándolos a Milei para que gane Massa y tienen que convivir 4 años con un presidente al que le votaron en contra. Me parece que van a evitar la definición por una cuestión de sobrevivencia, me parece. Exactamente. Y un poco eso del discurso que decías antiperonista, creo que también el subir solo al escenario Sergio Massa también puede leerse un poco, decir, soy yo, no es el kirchnerismo el que ganó. Sergio está solo en el escenario, Sí, está solo sí. Sergio, así que para aquellos que creen que
votando a mi, votando a mi amigo está en el kirchnerismo. Atención es porque... que, perdóname, está así, digo, claro. Cristina está en Tierra de Fuego, en Santa Cruz, y el presidente del peronismo es Alberto Fernández. Claro. Obviamente, se entiende que esté solo, claro, es así. Sí, además esto de a ver, en las PASO subieron hasta los candidatos a diputados, ¿no? Claro, con Kicillof subió mucha gente. Kicillof también, pero esto de soy yo, básicamente. Es que, ¿sabés qué pasa? El gran problema que tuvo este gobierno, el gran problema que tuvo este gobierno es la conducción bicéfala de Alberto y de Cristina, ¿me entendés? Bueno, ayer Cristina Fernández Kirchner dijo que ella solamente cumplía el rol de vicepresidenta. Sí, claro. Se despegó olímpicamente del gobierno del vos Frente que de sos, Todos. Vos que sos Buena. muy dura. Muy no, buena, eso no, eso muy no. buena. No, porque a mí te digo una cosa, viste que Cristina siempre es Cristina, le preguntaron qué imagen. Ella dice, no, mis gobiernos son hasta el 2015, dijo. Exacto. Yo te digo la verdad, yo me niego a creer que, yo lo que creo es que Cristina no tenía una idea económica resuelta, no tenía nombre y por eso no los propuso, me parece a mí, en el 2019. Creo que por eso no le dijo a Alberto Fernández, el candidato es X. Ella entiende eso como libertad de manejo que le dio a Alberto Fernández. Alberto Fernández dijo, mi candidato es Guzmán. Yo lo que pienso es que una persona como Cristina, con el poder que tenía Cristina en ese momento, dueña del 90% de los votos y con una idea económica clara, me parece que era casi como natural que dijera, mira Alberto, todo bien con vos, pero como yo opino de quién va a Interior, que fue Guado de Pedro, quién va a Lancés y quién va a, no sé, el PAMI, el ministro de Economía es fulano. Me parece que no lo hizo porque no tenía, no porque no quería. Pero bueno. Cristina Fernández Kirchner ayer dijo que ella, su función era ser la presidenta del Senado y ella lo cumplió, al 100%, se desliga del gobierno de Alberto Fernández, pero se olvida que la que lo alza Alberto Fernández para que lo apruebe su porcentaje de militantes y de seguidores es ella misma en el 2019, ¿no? Entonces es un poco... Exacto, por eso digo, bueno, a ver... Bueno, vamos a meternos en esto. Dale. Es un panorama muy chiquito, Pato, para actualizar cómo quedaría el Congreso de la Nación después del 10 de diciembre, cuando haya el recambio legislativo. Porque, bueno, recién estamos contabilizando bien los resultados que han dejado las elecciones de ayer. Y fíjate, Unión por la Patria va a sumar 55 bancas, 13 menos que las que ponía en juego, o sea que, ponía en juego 68. Exactamente. Y renueva 55, solamente pierde 55, 13. Exactamente. O sea, va a ser la primer minoría, suma, pero bueno, en función a lo que ponía en juego, está perdiendo, está perdida. Recordamos que saca ahora Massa 36-37 contra el 48 de Alberto Fernández. En el 2019. Exactamente, son 11 puntos menos. Exactamente. Y 13 bancas menos. Exactamente. Juntos por el Cambio va a incorporar 32 de las 55 que arriesgaba. Peor todavía. Pierde 23. Peor Juntos por el Cambio, que acá me parece que me voy a acercar, este es el fenómeno que termina arrasando con estas 23 bancas que pierde Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza solamente tiene 3 legisladores, no arriesgaba absolutamente nada, sin embargo va a obtener 34 Sume legisladores. 31. Exactamente. O sea, síntesis. La Libertad Avanza suma 31. Juntos por el Cambio pierde 23 y Unión por la Patria pierde 13. Exactamente. Así que mirá vos, 13, 23, 33. Mira, todo con 13, 23, 33. ¿Cómo se llama eso, Pato? Vos siempre das nombres nada, qué sé yo, alguna coincidencia. Van creciendo de a 10 los números, pero dale. A partir de entonces, del 10 de diciembre, ¿cómo queda la totalidad? Esto es el recambio de que se hace, recordamos que se cambia la mitad de la Cámara, ¿no? Son 257 los representantes en total, se ponían en juego 130 bancas, que es la mitad de la Cámara de Diputados. Entonces queda así, a partir del 10 de diciembre, Unión por la Patria, primer minoría, 105 representantes. Juntos por el Cambio va a quedar en la segunda minoría con 94, la Libertad Avanza 37 y el Interbloque Federal queda con 8 representantes. Provincias, acá renueva De la Sota y el Topo Rodríguez, me parece que ingresan nuevamente los dos. Provincias Unidas con 5, el espacio SER, que es el de Vidal, que va a ser gobernador de Santa Cruz a partir del 10 de diciembre, y el del riojano Felipe Álvarez va a quedar con 2.
Y también el FIT finalmente logra incorporar una banca más por la provincia de Buenos Aires. La gran apuesta del Frente de Izquierda en toda esta campaña era sumar una banca más y estaban muy atentos a lo que podía suceder con los resultados de la provincia de Buenos Aires. Una, la del Movimiento Popular Neuquino. Te pregunto, si sin esta crisis, si Juntos por el Cambio no pudo articular un presidente de interbloque, no lo pudo poner, por ejemplo, otra vez en ese rol a Mario Raúl Negri, sí. Ahora es imposible. Digo esto porque estoy pensando, después si querés pensamos la opción de Milei presidente. Sí. Pero con la opción de Massa presidente, tiene que ir urgente a buscar votos en parte de la división eventual de Juntos por el Cambio. Totalmente. Es que este bloque que... A ver, esto arroja las generales hoy, en lo concreto hoy. El Congreso es dinámico y las negociaciones y los recambios y los... De hecho, mirá, te voy a decir una... Zapata, el salteño Zapata, dijo en esta pantalla, dijo que si perdía Bullrich, él iba a saltar a las filas de la Libertad Avanza porque él en Salta, él está alineado a Olmedo y Olmedo se alineó a Milei. Sí. Entonces, ojo que ahí la Libertad Avanza puede sumar uno y puede perder ahí, Juntos por el Cambio, un representante que es un monobloque, en realidad lo que tiene Zapata. Entonces, ya este es el primer ejemplo de lo que te puede llegar a pasar. Esto no va a quedar así concreto, va a ser y tampoco diferente. Hay que pensar en todo un radicalismo actuando de la misma manera. No, tenés evolución y tenés a evolución por un lado y tenés al radicalismo tradicional por el otro. Hay que ver también cómo va a jugar. Por ejemplo, dentro de evolución, ayer, qué sé yo, no quería subir, nunca estuvo cómodo Jacobit y Lustó, pero Martín Tetaz lloraba la derrota de Patricia Bullrich, por ejemplo. Y además, como me hacían acordar algunos, la verdad que esto es lo de Gualeguaychú, donde Gerardo Morales quería un acuerdo con Sergio Massa y Ernesto Sanz quería un acuerdo que se concretó con Mauricio Macri. Exactamente. Digo, ahora que estoy acá, ¿qué hago? O me quedo solo porque ellos dicen, che, somos el partido que gobierna 10 provincias. El radicalismo si se empodera, ¿qué es lo que tiene el PRO? Y dentro de Juntos por el Cambio, perdón, ese es el punto que yo decía, el radicalismo. Creo que perdió una gran oportunidad en estas elecciones de no tener candidato, con un Manechi rugiendo, con una evolución también importante. Pero por supuesto, tenés razón Manes en eso, claro. ¿Y cómo va a jugar en Juntos por el Cambio? Pienso, ¿no? Por ejemplo, Stolbizer, que ha sido también muy cercana a Massa en algún momento. Pienso en el gobernador electo de Entre Ríos, Frigerio. ¿Cómo Emilio Monzó. Ahí en Juntos por el Cambio está todo por verse, porque son 94 que quedan así hoy en esta representación concreta. Pero los acomodamientos políticos y esta nueva forma de Massa de hablar de una unidad, no, me parece que se viene ahí se abre a un nuevo panorama parlamentario. Sin dudas, lo de la Libertad Avanza, decíamos, es impresionante cómo irrumpe de 3 legisladores a terminar con 37, pero aún así todos los números siguen dando un Congreso fragmentado, un Congreso de tercios, donde ya no va a ser la polarización tan amplia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, sino que la Libertad Avanza viene ahí a colarse en el medio de todas las negociaciones. Y si en el caso de que en noviembre la ciudadanía elija a Milei como presidente, es muy complicado para Milei maniobrar solamente con 37 legisladores desde el Congreso. En el Senado ingresan 8 representantes. Son menos la cantidad de legisladores, pero aún así ambos candidatos tienen la primer minoría. Ambos candidatos van a gobernar en minoría si es que no esto se reconfigura nuevamente. Y hay que ver también cómo juega ahora el radicalismo en el balotaje, porque esto es también previo al balotaje. Hay que ver qué hace el radicalismo o cómo juega en el balotaje, si se pronuncia directamente, como algunos vienen anunciando, por Massa, si se bloquea y va a través de Milei. Y después también el quórum, estaba mirando, Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza lo alcanzarían, el quórum, ¿no? Importante ese dato. Importante. El quórum lo alcanzarían juntos y Libertad Avanza, y no así Unión por la Patria, que bueno, que tendría que seguir, como viene haciendo ahora, negociando a Provincias Unidas, al Interbloque Federal. Le sumo un datito previsible, pero Natalia de la Sota celebró el resultado obtenido por Massa, a quien saludó en las redes tras el triunfo del domingo. Aclaró en su mensaje, valoro su propuesta
en la que instó a un gobierno de unidad nacional. Ahí Natalia repitiendo, Sí. y es lógico, ¿no? Gran parte de lo que era el mensaje de los últimos años del gallego. Ahí de con José Manuel de la Sota. Con De la Sota y el Topo Rodríguez hubo como una transformación después de la paso a esta parte, donde se acercaron mucho más a Sergio Massa. Y se los ha visto en ese punto muy cercanos. El Topo tiene que ver también con la cercanía del Topo con Roberto Labaña, ¿no? Tal cual. Sí, exactamente. Bueno, Sí. fíjate Sí, en el fondo, en el trasfondo, cuando hilás la cantidad de... Por eso digo, Sergio Massa es distinto. Es un distinto Claro. que Y durante todos estos años ha trabajado en hacer vínculos con los distintos sectores políticos, ¿no? Perdóname, Con ¿de Urtubey quién se fue lleva bien, candidato- con Labaña se lleva ¿De quién bien. fue con Pichetto? candidato allá por el 2011 Roberto Labaña? Claro. ¿De quién fue candidato? Del radicalismo. Del radicalismo. Exactamente, pues te digo, hay sectores, no todos, pero hay sectores que abrevan ahí. Algunos que no entraron muy chiquitito, le vamos a tener que dar la despedida a Burjaile de la provincia de Formosa. Terrible lo de Formosa, donde gana Gildo Infran, también Contame renovaban que no tres, sé Formosa. ¿Y cómo renovaban queda? tres bancas, gana 2 por el Frente de Todos, por Unión por la Patria, y 1 por la Libertad de Avanza. Entra un libertario y desplaza también la de Juntos por el Cambio. Se va Burjaile y tampoco va a volver a renovar Cacase. Y perdóname, ¿Cacase tampoco en No, San Luis? Mira vos, y perdóname, ¿y en Senado qué pasó en Formosa? Que había... También, es otro de los temas. También, 2 por la... ¿Perdió por el la- novio? Perdió Neidenhoff. 18 años dentro del Senado de la Nación, es otro de los históricos que se va a despedir. Estás tremenda, Benaín, tremenda. Se Hoy acostó es a mi las día. 4 de la mañana, pero estuvo trabajando hasta las 4. Te das cuenta ¿viste? cuando trabajo y cuando no. Exactamente. Bueno, ¿a dónde? Tenemos que ir a una nota, por favor, 11 de la mañana con 32 minutos hacia allá. Vamos, a ver. Ahí estamos, bueno, uno de los hombres del oficialismo que la verdad se merece el premio Remo. El premio Remo era un premio que daba Nico Repetto hace muchos años, pero no se acuerda Arroyo porque Arroyo es joven. Pero era un premio, bueno, uno de los que viene remando, la verdad, es el diputado Daniel Arroyo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día y primero, la verdad, felicitaciones. Gracias, Pato. Buenos días y un gran gusto. Bueno, ¿a qué hora se acostó Arroyo? ¿Temprano, tarde, estuvo celebrando? Ah, está, mirá vos. Como tarde. Dormí 3-4 horas más o menos. A ver, Estoy medio todavía. ayer hablaba tarde con un... No, tarde no, a las 7. Ya a las 7 yo tenía muchas mesas sueltas hechas a partir del resultado de la PASO que se habían dado vuelta y que marcaban que el oficialismo tenía una buena noche. Eran mesas de Corrientes, de Rosario, del Chaco. Se veía claramente en el Chaco que Massa mejoraba mucho lo de Capitanich, en Salta. Entonces hablo con un consultor, un sociólogo muy cercano a Sergio Massa, y me dice, nosotros sabíamos que ganábamos de la semana pasada. Le digo, bueno, me lo hubiese dicho antes. Pero digo, no lo decían por precaución, pero en verdad, ¿tenían algún dato medianamente antes positivo o esperanzador, Daniel, o no tanto? Sí, había alguna gente que sí y que era muy optimista y que mostraba datos. Yo era de los cautelosos, claramente, porque siempre pienso que hay como un voto oculto en Argentina. Oculto, no, digo que la gente no dice a quién va a votar y va y vota a último momento. Pero sí, objetivamente había gente con datos, no me refiero a entusiastas solamente que lo planteaban. Yo me reconozco dentro del grupo de los cautelosos que dice sí, olfateo que algo de esto está pasando, porque lo veía recorriendo, pero era cauteloso. Realmente se hizo una elección muy positiva. Massa había sacado el 21% en las PASO. Claro, Individualmente. hay que sumarle lo de Grabois, pero propio era 21, claro. Como espacio político se creció prácticamente 10 puntos, casi 10 puntos. No es tan sencillo eso, objetivamente. Creo que pasaron 3 cosas para mí. Uno, que se ordenó la campaña, una campaña articulada con gobernadores, con intendentes, con el territorio.
Segundo lugar, para mí, además de ordenarse la campaña, es que hubo medidas concretas, los bonos, la suma fija para los trabajadores formales, lo del IVA, lo de ganancias. Y tercero, que objetivamente un cierto temor a Milei, de mucha gente que había votado, y que dice, hay que hacer un cambio, pero al salto al vacío no. Todo junto creo que terminó dando un resultado muy positivo. Consulta, ¿qué hay que hacer o qué supone que van a hacer ahora para el balotaje? Porque para los dos es trabajoso, ¿no? Ayer se quería abrazar rápido Milei a Juntos por el Cambio. Es cierto que tiene que sumar 14 puntos Massa y 20 Milei, es más complicado para el candidato libertario. Pero bueno, ¿qué cree que se va a hacer en ese sentido de campaña para sumar masa crítica, diputado? Primero, yo creo que todos los balotajes son parejos. Fue así con Kast y Boric en Chile, con Keiko Fujimori y con Pedro Castillo en Perú. Lula. Fue igual en Uruguay. Lula, sí. Lula Bolsonaro, es decir, Macron. todos los balotajes son parejos. Sí. Eso es otra elección y nadie saca el 70% de los votos. O sea que claramente son elecciones más parejas. Me parece a mí que, primero, que no hay que cansar. Yo no creo que se pueda hacer esto campaña continua. La sociedad está agotada también. La gente vota, se retira y después vuelve a votar más cerca del momento, pero no puede ser campaña continua. Y creo que el debate es entre un cambio equilibrado y ordenado. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado y que hay que hacer otra cosa. Pero esa otra cosa, esa reforma de la escuela secundaria, del sistema de crédito, del modelo de desarrollo económico, de los programas sociales, claramente tiene que ser equilibrado y ordenado. Ese es un esquema, Massa es un cambio equilibrado. El otro camino es dinamitar todo y hacer un cambio a lo bestia. No es eso, y yo creo que el debate va a ser esto, entre un cambio con equilibrio o dinamitar todo. Creo que esa va a ser la discusión verdadera en el balotaje. Diputado Juan Postrado lo saluda. Hablábamos al inicio del programa de lo que implica la cantidad de diputados que sumó La Libertad Avanza en el nuevo Congreso que se viene, que si bien ahora estaban por supuesto presentes, pasaban casi sin trascendencia, en algún que otro punto se podía poner el foco en ellas. ¿Cómo vislumbra que puede ser la actividad de La Libertad Avanza ahora en la Cámara de Diputados, cuando va a tener que asumir, esté o no esté Milei a cargo, mucho más protagonismo, ¿no? Sí, primero algo que yo espero que suceda con La Libertad Avanza es que trabajen de diputados, porque objetivamente no lo han hecho. Son poquitos, es difícil cubrir todas las comisiones, pero no han trabajado. Objetivamente es así. Hay otros bloques chicos que sí trabajan. Uno ve a la izquierda, trabajan, son 4, claro. Van, trabajan, presentan su propuesta. Primero, creo que cada uno tiene que hacer la tarea que tiene que hacer. Y el que es electo diputado o diputada tiene que trabajar de diputado o diputada. Primero me parece eso, y eso es bueno, porque van a poder plantear sus puntos de vista en donde hay que hacerlo, en las comisiones, en los debates, en los proyectos de ley. Y segundo, me parece que vamos camino a un proceso político en donde, si gana Sergio Massa, y yo la verdad que tengo todas las expectativas, va a ser un gobierno de unidad, pero no solo de unidad nacional en términos del gabinete, de las figuras que puedan participar, sino que eso va a verse reflejado en el Congreso. Yo creo objetivamente que eso se va a ver reflejado en el Congreso. Pero en el caso que la pregunta, que de Libertad Avanza, yo aspiro a que trabajen de diputados y que sus ideas, muchas no comparto, algunas creo que tienen racionalidad, se traduzcan en acciones concretas en el Congreso y no solo palabras sueltas en los medios. Diputado, le pregunto porque, si no me equivoco, usted es masista desde hace por lo menos 10 años o más. Está con el candidato desde hace mucho tiempo. Le pregunto su opinión personal porque uno lo ve a Massa en un muy buen momento, digo, mediático, ¿no? Digo, uno lo ve siempre muy contenido, sin hacer nunca una de más, ¿no? Aquel enfant terrible que parecía que se comía el mundo, porque se lo venía comiendo, porque le había ganado a Cristina en el 2013, que parecía que llegaba a presidente de un tranco. Bueno, es otro, es como un Massa más madurado, me parece, ¿no? No sé qué dice usted. Yo lo veo muy en eje, veo muy en eje. Nosotros cuando arrancamos con el Frente Renovador éramos la ancha avenida del medio, una idea de una innovación distinta en la Argentina. Esto tuvo buenas y malas en lo electoral, fue bien, no fue bien.
Siempre creo que hicimos buenas campañas y tuvimos buenas propuestas, pero hubo buenas y malas. Sí. Esta nueva etapa en vínculo con el peronismo le dio a esa idea una cosa muy de territorio, de caminata, de vida cotidiana, le dio mucha vida, me parece a mí. Yo lo veo muy enfocado. Massa claramente no es alguien que tenga la grieta en la cabeza. No. Su ADN es una unidad nacional, es la cadena productiva, es el desarrollo de las pymes, es atender el problema de la seguridad, es transformar la escuela secundaria. Me parece que va a ir por ahí. Y creo que es eso lo que vio una parte de la sociedad en este tiempo, que no era el tema de la grieta, la discusión, sino que era el tema de para dónde vamos y cómo logramos en la Argentina resolver los problemas que tenemos, y durante mucho tiempo no los pudimos resolver. Y le pregunto, porque ustedes tienen, bueno, hay gente como estuvo Margarita Stolbizer, está Cecilia Moró, estuvo Mario Meoni, digo, en su momento se discutía en Gualeguaychú si el acuerdo era con Massa o era con Macri. Digo, ¿qué ve en ese radicalismo, o en el radicalismo que es bastante complejo? ¿Ve algún acercamiento de ahora a noviembre o no? No sé si en términos institucionales, lo que yo sí creo que hay un radicalismo que en esencia es salud pública, educación pública. En esencia, su constitución es republicanismo por un lado, salud pública, educación pública. Ese es el ADN natural positivo del radicalismo. Ese radicalismo, con la idea de dinamitar todo, de ir al sistema voucher de la escuela, digo, no debería estar cerca. No tengo claro que en estas 4 semanas haya cuestiones institucionales de acercamiento, y no sé qué valor tienen tampoco. Pero me parece que hay un votante radical tradicional que está muy lejos de esta cosa de dinamitar todo y cada uno que se arregle como puede, de generar una sociedad de mercado. La idea de una economía de mercado es correcta en términos de desarrollo económico, de ampliar posibilidades. Ahora, la idea de que todo se compra y se vende todo, eso no es correcto. Bueno, ahí estamos. Daniel Arroyo. Daniel, digo, ¿qué dato tiene? Porque no tienen todavía ustedes el cronograma de lo que va a pasar con el presupuesto, pero se estima que ingresará dentro de unos días, ¿no? El presupuesto ingresó. Sí, ya está, perdón. El 15 de septiembre. Sí. No sé cómo será el tratamiento. Lo racional es tratarlo una vez que se resuelva el tema del futuro presidente de la Argentina. Claro, o sea, me parece que no tiene mucha lógica en estas 4 semanas. Yo creo que hay que sesionar, hay que tratar muchos temas, pero objetivamente me parece que corresponde naturalmente a quien es presidente revisar el presupuesto o ratificarlo, pero después del 19 de noviembre. E interpreto yo que tiene que haber mucho trabajo parlamentario desde el 20 de noviembre en adelante. Sí. ¿Ah, sí? Y yo creo que sí, y sobre todo después del 10 de diciembre, y donde el presupuesto tiene que ser un punto clave. No creo que sea racional en estas 4 semanas discutir un presupuesto cuando falta definir quién va a ser presidente. La verdad que me parece, es un dato, ¿no? Y me parece muy lógico. O sea, Arroyo, ¿qué tal? Verónica Benaim te saluda. Entonces, básicamente, la discusión pasaría directamente a después del 10 de diciembre. No, entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Después del balotaje. Y seguir después del 10 de diciembre, dijo. Es mi opinión. Sí. Lo que digo es, estando a 4 semanas de elegir un presidente, es claro que el presidente es quien tiene que definir el presupuesto, naturalmente. Y estando en el medio de un proceso electoral, se envió el presupuesto, que es lo que corresponde, el 15 de septiembre, que es lo que legalmente corresponde. Discutir el presupuesto en el medio de a 4 semanas de elegir un presidente no tiene lógica. Sí me parece que después, o sea que yo entiendo que después del 19 de noviembre o los primeros días de diciembre, cuando fuera, pero lo racional es que el nuevo presidente de Argentina defina el presupuesto. Si es el mismo que ya envió Sergio Massa, en el caso de que sea Sergio Massa, pero me parece que no tiene lógica en estos días discutir el presupuesto. Sí tener sesión y discutir varios proyectos de ley, no el presupuesto. Y ahí en el presupuesto es muy interesante el punto de la separata, ¿no? De qué se va a hacer básicamente con ese porcentaje con lo que significa, significa para el PBI. No recaudación por parte del Estado de 5 puntos del PBI por exenciones impositivas, efectivamente. Bueno, digo, si está claro que tenemos que ir a un esquema de equilibrio y que tiene que haber equilibrio fiscal en Argentina, ahí hay casi 5 puntos. Nadie lo puede cortar a lo bestia porque sí, pues se levantó una mañana y lo hizo.
Ahora sí, claramente hay que rediscutir, redefinir, hacerlo por etapas, pensar procesos donde se vayan quitando parte de esas cuestiones gradualmente en el tiempo. O sea, yo no creo en las cosas estas de a lo bestia, de hacer un proceso de recorte, pero que tenemos que ir al equilibrio fiscal es como muy evidente, y entiendo que eso tiene que formar parte del debate de presupuesto. Pero la verdad que hacerlo en el medio de un proceso que va a terminar definiendo un nuevo presidente no me parece como lógico. Te pregunto, Daniel, me contaba un pajarito. Dice, mira, que gane Massa, la verdad que es un buen dato para que el dólar blue frene su disparada. Es un dato que va a tranquilizar los mercados y de eso, de hecho, ya estaba pasando desde anoche con las monedas cripto y esta mañana por lo primero que he estado viendo. Pero no había tantas garantías en torno a un tema que vos conocés mucho, que es abastecimiento y suba de precios de la canasta familiar. ¿Qué ves ahí? ¿Ves un mes complicado en esa materia o no, Daniel? Primero hay una relación entre una cosa y la otra. Claro. Sube el dólar, suben los precios. Claro. Claramente. Si el dólar no sube, se pueden contener los precios, efectivamente. Claro. Y es obvio que acá hay una cuestión especulativa, porque si algo Claro. paga 1000, paga 900, 800, sube, baja, es evidente. 200 pesos para acá, 200, digo, es obvio que acá hay una cuestión especulativa. Mi impresión es que se estabiliza el tipo de cambio, y yo entiendo que se va a estabilizar, y que además el acuerdo con China ha ayudado a eso, en el swap chino, eso va a estabilizar el precio de los alimentos. Estabilizar quiere decir no que las cosas estén baratas, porque está claro que está muy caro y muy complicado, sino que haya abastecimiento. En mi opinión, se estabiliza el tipo de cambio, se resuelve el abastecimiento. Creo que va a pasar esto en los próximos días. En un contexto donde todo está caro y está difícil, estamos hablando de reconstruir el abastecimiento. Estamos. Bueno, Daniel, te pregunto, de los resultados de ayer, ¿te llamó particular? Digo, me parece por lo que más conoces en la provincia de Buenos Aires, fuiste candidato, fuiste ministro, una muy buena elección de Kicillof. ¿Alguna otra provincia te llamó la atención el resultado o no? No, me llamó sí no sé la atención, pero digo, la transformación que hubo en Santa Fe y Chaco, básicamente. Claro, Chaco subió como más de casi 20 puntos en algún caso, sí. Sí, claro, sí, Chaco sí se había ganado en La Paso, no había dado bien lo de la gobernación, pero Claro. sí en La Paso. Sí. Santa Fe no, Santa Fe había sido como una mala elección en La Paso y una muy buena elección en la general. Eso sí, y tiene que ver, me parece a mí, con que esto que estoy diciendo, que cambió un poco la orientación, la campaña, y operó también un cierto temor, decir, che, un salto al vacío, no, hace falta una transformación, pero de cualquier manera, a lo bestia, ¿no? Ojo con eso. Yo veía mucho recorriendo, gente me decía, mira, estoy dudando entre votar a Milei o a Massa. Y era gente que decía, la verdad que hace falta un cambio, hace falta otra cosa, pero será por ahí, digo, tan así, tan un salto al vacío, no será mucha locura esto. Bueno, esa duda terminó, en mi opinión, llevando a mucha gente a votarlo a Massa. Ahí estamos, Daniel Arroyo, que durmió poco, merecido la celebración, así que nada. Daniel, muchas gracias y buenos días hasta cualquier momento. Gracias y buenos días. Chau, chau. Bueno, no sé que yo lo escuchaba a Arroyo diciendo que la gente le planteaba o era Milei o era Massa. Y hay que empezar, ustedes que escriben más que yo, hay que empezar a escribir un libro. No sé cuánto va a vender ahora, pero la verdad, el deterioro de lo que fue Juntos por el Cambio en, no 6 meses, pero en 10 meses, pocos casos. El problema es que se creyeron que eran gobierno, ¿no? Pero escúchame, que te sobrepase Milei, que se quede con tu discurso. Lo que pasó en la capital federal con Horacio Rodríguez Larreta, pero además que vos termines, la verdad, con Patricia Bullrich de candidata. Pero creo que ahí venía lo que digo, hacemos una cuestión, tenían casi todo resuelto. Este es el gran problema del establishment para generar un candidato. Tiraron todo a la marchanta, la verdad. Perdieron una oportunidad histórica. Creo que ahí es lo que yo a lo mejor planteaba antes, digo, la visión del líder. Creo que le faltó esa visión de política, es decir, nos están comiendo a alguien el discurso que teníamos duro para nosotros y tampoco no pudieron juntar ese discurso. Bueno, es que estaban divididos. Larreta decía, claro, va por abrazarme con los radicales, y el republicanismo del cual hablaba
Arroyo y Macri, que la verdad, el hijo directo de Macri es Milei, la verdad. Como dicen algunos, algunos decía ayer, la verdad, que se fue Marcos Peña y empezó a desaparecer Juntos por el Cambio, ¿no? O Macri. Digo, no sé si la perdón porque no viví nunca tan de cerca el rol. Pero la verdad que Macri es Milei. Lo que pasa es que estaba contenido y no decía esas cosas. Pero bueno, del partido, la verdad es un partido, se fue Durán Barba, se fue Marcos Peña, y es un partido hoy como sin eje, me parece, ¿no? Porque se enoja, perfiles de candidatos tenía, Larreta, necesidad. Vidal, son candidatos que podrían generar algún peso con algún Hay mal una perfil. necesidad de reconvertirse en Claro. todos los sectores. Hay una necesidad de reconvertirse. Y bueno, para mí el mejor candidato creado es Milei. Sirve para... Fue Claro. funcional Fue hasta para el frente de todos. Sí, sí, o sea, sí, cierto. los resultados, ¿te das cuenta? Sí. Yo creo que tiene que ver con, primero, que hay algún fenómeno global, viste, que han aparecido candidatos parecidos, si querés Bolsonaro, si querés Trump, si querés la Meloni en Italia. Pero acá yo creo que también, efectivamente, uno no tiene que dejar de señalar nunca que la democracia y el peronismo tienen el respaldo que tiene Massa, pero que hay muchas voces críticas porque está claro que tiene enormes deudas los dirigentes de la democracia para con la sociedad, enormes deudas en materia social, en materia económica, en materia de salud, porque si no nos explica que, la verdad, vos tengas un 30% votando a Milei y otro 26% votando a Patricia Bullrich, que no tenía una posición articulada sobre nada. ¿Qué seguía diciendo ayer Bullrich? Yo sigo resistiendo. Pero no era una guerra, ¿viste? Habías perdido, decís, che, te felicito. Si vos por decirle te felicito, no es que resignás tus valores, reconoces un triunfo. Resistiendo no. La verdad que el mensaje de ella era un mensaje rarísimo. Me parece que no supo ver eso en el discurso, ¿no? Lo sostuvo en las PASO y ayer seguía enfocada en ese discurso anti-Kirchner, que decir, bueno, ¿hasta dónde lo vas a sostener? Evidentemente no está funcionando, no es la forma, o sea, llegó un piso, es tu piso, pero vos necesitas más que ese piso. ¿Cómo juega la coalición cívica? También cómo va a jugar la coalición cívica con el alineamiento del pro a Milei, el radicalismo, el peronismo de Pichetto, habrá que ver también qué a mí me parece que la coalición cívica, a esto alguna vez lo dijimos acá, a mí me parece que paga un precio que esto arranca bastante antes, y es que, la verdad, no ha habido un solo posicionamiento de la coalición cívica en materia económica en 20 años. Fueron permanentemente a la cola de lo que respondía el PRO o el radicalismo, que puede ser Pato Gallareta. Vos nunca... No tienen un referente económico tampoco. No. Digo, y de verdad, ¿y eso qué es? ¿Viste? Esto no, flaco, tenés que elegir. Mira, y si elegí algo que es malo, bueno, pago los costos. Pero no me meto. La verdad que eso así no se sostiene ninguna construcción política. Me parece que pagan un costo por esto, ¿no? Pero bueno. Sí, va a ser entonces fundamental eso, ver cómo juegan las partes que conforman Juntos por el Cambio de acá adelante, y si es que pueden sostener alguna unidad o de a poco se empieza... Yo creo que la verdad la unidad la sostenía Macri siendo el jefe. Hoy esa unidad no está, no es el jefe Macri. Y Macri desde que perdió con Alberto Fernández se corrió totalmente. Sí. Recordemos que estuvo mucho tiempo en el exterior, apareció ahora en el marco de la campaña, que no se sabía si le daba la venia a Larreta, que le daba la venia a Bullrich, que después coqueteaba con Milei. Básicamente fue... A mí me hace acordar un poco a la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. Que también es otra imagen a tener en cuenta. ¿Qué rol va a jugar ahora Cristina también? Porque no la veo tampoco alejada de la escena. Quizás guardada como en algún momento cuando... Pero me parece que Cristina... Antes de volver a ser candidata en 2017. Antes que se guardó un poco. Exactamente, 2 años estuvo guardada dejó a ver cómo evoluciona y después... Pero me parece que ella ahora es plenamente consciente de que en el 2017 había una potencialidad que se ha demostrado que no es tal por parte de la Cámpora. No, bueno, y tal vez en 2 años... Había una potencialidad en la que ella
imaginó cosas que no se dieron. Sí, no se dieron. Hoy no tiene, Cristina no tiene herramienta, tiene un peso histórico clave, pero hoy sabe que como herramienta no tiene Tal demasiadas vez a mano. en 2017 alguna legislativa, pero sería diputados igual. 2027, Perdón, en 2027, 25. sí, en las que vienen. Pero O sería anclarse a lo diputado. mejor en Kicillof. ¿Eh? O anclarse, digamos, con Kicillof Kicillof y la empezar a reivindicó, fue el generar, único. claro, empezar a generar ahí un resurgir también. Lo que pasa Recordemos que en el Senado entra Guado de Pedro, por ejemplo. Sí, Ah, sí. es un buen dato. Lo que pasa que, te digo, me parece que Son dos ella... K, Cristina me parece Di que Tulio y de Pedro. yo la entiendo absolutamente. Creo que es como indiscutible en el rol materno-filial, es como indiscutible. En el término político, el estrecho vínculo con la Cámpora a ella no la ha favorecido. Ni siquiera en la relación con Kicillof, por ejemplo, ¿no? La Cámpora lo estuvo complicando a Kicillof absurdamente. Hay un dato que te va a gustar. ¿Sabés quién vuelve al Congreso de la Nación con ¿Quién estos vuelve? resultados? ¿Quién? Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Claro, Pichetto. sí, sí. Yo sabía que te iba a gustar. No, es que yo lo conocí como diputado. Claro, Pichetto. diputado, Después fue senador. se quedó mucho tiempo como senador, Exactamente. pero Vuelve a ocupar una banca en diputados. te digo, si Massa es presidente, va a tener un rol importante. Importante. Y ojo Como que ahí, articulador, viste, ¿eh? sí, es el articulador neto, y por eso te digo que hay que mirar también qué pasa con Unión por la Patria, porque recordemos Claro. en 2017 hubo un peronismo y un unidad ciudadana, ¿no? Sí, también, exactamente, exactamente. unidad ciudadana. Kirchnerismo. O sea, Hay que ver ahí cómo Sí, se sí. Lo configura que pasa, todo eso. pero ahí era un kirchnerismo empoderado. Empoderado. Hoy es un kirchnerismo torpedeado. Bueno, tienen un montón de cosas para decir ellos, Las Que estoy vienen, mirando los que vienen. a Constanza Viñas. A mí me gustan los nombres largos. Ahí tenés, Constanza Viñas, el señor Horacio Embón, que ayer trabajó un montón de horas, cobró horas extras, ganó un montón de plata. Ganó un montón de plata, Embón. Ya Exactamente. está invirtiendo Así que, en... bueno. Y más compañeras y compañeros. Señor Postararo, Muchísimas un gracias. gusto, nos estamos viendo. Verónica Beneima, hasta mañana. Nosotros volvemos mañana temprano, pero ahora en la continuidad el señor Horacio Embón y compañeros. Gracias, buenos días.